Bueno, luego de ver la destrucción que provocó la intensa lluvia de la semana pasada en el norte del país, donde tanto la infraestructura pública como privada no se vio preparada para ello, la pregunta que surge es cómo comenzar a reconstruir, pero más que cómo, es dónde además. Exactamente. Conversamos con el geógrafo y director del Centro de Desastres Naturales de la Universidad Católica, Rodrigo Cienfuegos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien. Lo primero, ¿es esto una consecuencia del calentamiento global, lo que hemos visto en el norte? Bueno, yo diría que estamos viendo manifestaciones que pueden tener que ver ciertamente con el calentamiento global, en lo que hemos conocido, la sequía también. O sea, la sequía se puede manifestar durante más tiempo, pero los eventos extremos pueden empezar a ser cada vez más frecuentes y eso es parte de lo que se está discutiendo a nivel científico. Por supuesto que sí puede ser. Nuestro enunciado tenía una pregunta que es tremendamente clave y lo decían muchas personas también que se fueron entrevistadas ayer en Chañaral, en Diego de Almagro. Decían, bueno, esto ocurrió en la década del 70, esto ocurrió también en una oportunidad durante los años 90 y la verdad es que se ve que los planes de edificación están en los mismos lugares que fueron devastados en años anteriores. ¿Cómo es eso posible? ¿Y dónde buscar alternativas de construcción más seguras? Bueno, es un problema global, no solamente en Chile. Lo que pasa es que nosotros acá olvidamos, como son eventos poco frecuentes, se olvida. De hecho, el peor desastre es el que se olvida, decía en Japón la semana pasada en una conferencia mundial de reducción de riesgo. Y hoy día tenemos que sacar las lecciones que no hemos logrado sacar y poder empezar, ¿no es cierto?, los planes de una manera distinta. Efectivamente, lo que estamos viendo hoy día son imágenes que se repiten, que hemos visto en la historia, existían antecedentes. Yo veía el otro día la polémica entre la ONEMI y la Dirección Meteorológica de Chile, donde se preguntaba si se podía anticipar esto. Por supuesto que sí, porque sabemos que hay gente que vive en quebradas, sabemos que hay gente que vive en los cauces de los ríos. Un segundo, yo entiendo que puede que la memoria sea frágil, sobre todo cuando son eventos que se producen una vez cada 30 años, una vez cada 50 años. Desde el punto de vista de la opinión pública uno lo puede entender. Desde el punto de vista de personas que no tienen casa o que han luchado muchísimo por tener un terreno y que quieren levantar su edificación en cualquier lugar, también lo podemos entender. Pero de las autoridades, de los gobiernos y de los organismos técnicos competentes, la verdad es que no se justifica. No sé si tú coincides conmigo. Yo coincido completamente porque estamos en una situación donde estamos pasando a querer ser un país desarrollado, donde hemos desarrollado durante el siglo XX de una manera. Hoy día tenemos instituciones que no están capacitadas, no están preparadas para poder responder y poder estar a la altura de lo que estamos viviendo hoy día. Eso ¿La ONEMI, es lo que ha pasado. por ejemplo? Yo diría que todo el sistema, la ONEMI es la cara visible de lo que está ocurriendo hoy, pero para llegar a la situación que estamos viviendo, las personas afectadas y todo lo que estamos viendo en las imágenes, hay todo un proceso de toma de decisiones, de planificación que no está respondiendo a lo que nosotros como país necesitamos. Estamos viendo las imágenes, ¿no es cierto?, de las inundaciones, son realmente, francamente, una catástrofe que tenemos que ser capaces de poder anticipar. O sea, la ONEMI aquí está para responder. Pero eso ya es en la construcción de las ciudades, en la planificación de estas ciudades. Por ejemplo, no construir en las quebradas. La reconstrucción no debiera hacerse en esos sectores tampoco. O sea, efectivamente estos pueblos tienen que ser reubicados. Debiera ser así, pero el problema es muy complejo. Aquí hay que decir que hay temas culturales, ¿cierto? Las personas quieren estar ahí, la memoria, como decíamos, es frágil. Y aquí se requieren cambios culturales y también legales, institucionales, de manera que el Estado pueda estar a la altura de lo que se requiere hoy día. Y eso significa también los municipios, porque aquí muchas veces se discuten los planes reguladores, dónde instalar a las personas, y en los municipios se toman decisiones políticas, porque no les conviene decir esta es una zona de riesgo. Entonces hay toda una discusión que hay que tener en forma mucho más amplia para poder definir esa zona y tener esos mapas de riesgo que sean públicos, y que todos aquellos viven ahí los puedan conocer. Desde tu punto de vista, voy a insistir en la pregunta de la Cata, pero me parece que es muy asertiva respecto de lo que uno pudiese esperar. Remover los pueblos completamente. Tenemos el caso, por ejemplo, de Chaitén, claro, frente a la emergencia del volcán, que prácticamente tuvo que ser reubicado. Pero nadie se quiso ir. Bueno, hay una decisión ahí social, pero desde el punto de vista de la autoridad, tú dices mover estos pueblos o dejarlos allí y realizar mega obras de mitigación, piscinas decantadoras, embalses, muros de contención. O sea, por supuesto, mover a un pueblo completo es muy difícil por lo que conversábamos antes, pero es necesario implementar medidas que son múltiples. Acá poner una sola obra para resolver el problema no va a ser la solución. Entonces, tenemos que tener espacio, la caja del río tiene que ser respetada. Hay que dejar parques, probablemente dejarlos que tengan un uso distinto al que tenían hoy día, que existan también probablemente otros elementos también. En el caso de que colapsen los sistemas, también la gente tiene que saber qué hacer, hacia dónde ir,
cómo escapar, porque nosotros no vamos a poder evitar que esto siga ocurriendo, el riesgo cero no existe. Y además son inversiones que son muy costosas y el país también tiene que priorizar entre todas las necesidades que existen en distintos frentes. Entonces son varias medidas que tienen que combinarse y probablemente vamos a tener que entender mejor cómo respetar el río y cómo construir para poder vivir cerca del río. ¿Pero tú crees que ahí estuvo principalmente el problema en este caso, que hubo una intervención en el cauce de los ríos de esa zona? No, obviamente que cuando hay sequía, una sequía prolongada de 5 años donde no hay agua en los cauces, la gente se olvida que está viviendo sobre un río. Y eso es parte también de lo que pasa con la cultura de nosotros, y eso pasa en otros lados. O sea, tenemos sequía, hablamos, puede ser el cambio global, ¿cierto? Pero tenemos ahí un cauce que puede activarse en cualquier momento, y eso se olvida. Ahora, ¿qué pasa con los servicios de emergencia? Por una parte está la ONEMI, está el organismo central, las vocerías, que nosotros también le hemos comentado harto con José Antonio, la construcción de los hospitales en zonas que son inundables. Recuerdo un vecino de Chañaral que decía, siempre hemos mirado al océano con preocupación, ahora tenemos que mirar también para el otro lado. Se tiene que construir pensando también en ese riesgo, qué medidas o qué estándar hay que subir, porque efectivamente acá no se están cumpliendo tampoco los mínimos estándares de seguridad. Sí, a ver, lo que pasa es que nosotros hay que recordar que venimos saliendo, somos un país que queremos ser desarrollado, estamos en la OECD, pero quizás entramos por la ventana, digamos, a esa categoría, y lo que tenemos y hemos ido avanzando desastre a desastre y mejorando algunas cosas. Los tsunamis fue el 2010 y hoy día tenemos mapas de amenaza por tsunami que realizó el CHOA. Sí. Hoy día vamos a hablar de los mapas de amenaza de las inundaciones. Antes fueron de los terremotos. Entonces quizás ahora vamos a tener que tener esa mirada que realmente integre y una mirada de multirriesgo. Porque aquí no podemos estar avanzando pasito a pasito, ya pasamos a otro nivel y tenemos que ajustarnos a esa nueva realidad que queremos tener un país de otro tipo. Mira, y uno puede visualizar en esa gráfica, me imagino que es parte de secuencias de archivo del fin de semana, pero hubo un trabajo ahí gráfico bien interesante de poder comparar el antes y el después de la mayoría de los puntos más afectados de la región de Atacama. Y uno se da cuenta de la vulnerabilidad del espacio, es impresionante. O sea, es un espacio absolutamente ocupado por el agua. No hubo ningún tipo de obra que pudiese mitigar, contener o proteger a las zonas centrales de los... Ahí está el Centro Cultural de Copiapó, sí. Por ejemplo, yo he pasado 1000 veces por ahí. Es un centro neurálgico de tráfico y de intercambio en Copiapó. O sea, la verdad es que el agua se tomó todos los espacios. Bueno, lo vimos acá, lo estamos viendo hoy día, lo vimos en el 2010, lo vimos en Japón también, y aquí hay un tema de manejo de expectativas y también de llamado a la responsabilidad. Mira esa imagen satelital. Es impresionante, aquí estamos viendo algo que ha ocurrido antes. ¿Sí? Una foto del Mercurio. Esto ha pasado antes y la verdad es que hay que tener claro que va a volver a ocurrir. Y lo que tenemos que ver es cómo nos preparamos y vamos a tener que aceptar que existan daños, pero lo que tenemos que disminuir son el número de personas que van a ser directamente afectadas y también las muertes, por supuesto. Hoy día el concepto internacional es mitigar el número de personas fallecidas. Si uno mira las estadísticas, el número de daños va en aumento, las pérdidas económicas van en aumento, pero el número de personas va disminuyendo, que son el número de fallecidos. No podemos evitar esto porque efectivamente vamos a ser sobrepasados, son eventos extremos que ocurren una vez cada 100 años y quizás más, y tenemos que estar preparados para que las estructuras, si son sobrepasadas, al menos las personas puedan escapar y puedan salir de ahí en el momento adecuado. Rodrigo, tú eres experto en catástrofes naturales. Vamos a revisar de nuevo esta fotografía satelital del Mercurio que trae en la portada y que nos muestra la magnitud del daño y de cómo en definitiva... se parten dos. Y la nieve se convirtió en barro. Es una cosa bien impresionante. Tú nos decías que tiene que ver efectivamente con el calentamiento global. Nos tenemos que acostumbrar a este tipo de situaciones, a este tipo de lluvias, a la sequía en el sur. Estaba leyendo hoy día también en el Mercurio que prácticamente se acabó el pasto en el sur para alimentar al ganado. Bueno, esto como lo mencionaba antes, ha ocurrido y efectivamente existe una suerte de exacerbación de los fenómenos. Estos son más extremos y pasamos desde sequía a inundaciones como esta en periodos de tiempo más cortos. Eso se le atribuye al cambio global. Ahora, esa imagen que tenemos ahí probablemente fue la misma que hubo el año 91. Sí, fíjate que esto corresponde a una imagen de Chañaral. La que usted ve en la parte izquierda de la pantalla fue tomada el 27 de junio del año pasado. Bueno, y evidentemente la de la derecha es del 28 de marzo. Es una imagen satelital captada por el satélite Fasat Charlie, que opera la Fuerza Aérea de Chile y que permite dimensionar el impacto de la crecida del río Salado
y cómo el río Salado, claro, lo decían las personas, ¿no? Corta por la mitad Chañaral. Hay de todas maneras una serie de puentes mecanos y una reconstrucción ahí temporal para poder conectar la parte norte con la sur. Pero de todas maneras la fuerza del agua para atravesar el pueblo es tremendamente potente. Oye, y ustedes ven cómo la ciudad está emplazada en la desembocadura. Claro. Es justamente ahí donde convergen todas las aguas, en este caso la cuenca. Fueron miles de kilómetros que produjeron, ¿no es cierto?, sedimento, que fue el agua que escurrió por ahí en forma violenta. Y todo se concentra aquí a la salida. Entonces, construir en la desembocadura de un río, ciertamente hay que tener elementos y volver a pensarlo, ver cómo hacerlo, cómo reconstruir esa ciudad, porque sabemos que esto va a ocurrir en otros lados también. Y esa imagen que veíamos ahí también puede ser el producto de un tsunami. O sea, esa zona que fue inundada ahora también puede serlo por un tsunami el día de mañana. Entonces, a eso me refiero con la combinación de riesgo y poder anticipar distintos fenómenos, porque lo estamos viendo. Hoy día tenemos incendios, tenemos volcanes, tenemos inundaciones. Tenemos todo un territorio sumamente expuesto. Tú además eres geógrafo. Soy ingeniero civil hidráulico ahí. Ah, también. No soy geógrafo. Bueno, es que tengo acá que eres geógrafo. Bueno, pero la verdad es que nuestra geografía es efectivamente sumamente vulnerable a este tipo de desastres naturales. Tenemos los volcanes también sumamente activos, en fin. Es parte de nuestra realidad y es por eso que el cambio es cultural, en el sentido que hay que partir también por la educación de los niños. O sea, los niños deberían conocer esta realidad, deberían ir a terreno, esto de que vean las imágenes no solamente ahora en el momento de catástrofe a través de la televisión, ir a ver qué es lo que ocurrió después, ir a ver poder llevar a los niños y poder sensibilizarlos a esto. Es a partir de ellos que los cambios estos van a empezar también a ser más perdurables. Bien, muy pues. bien, Rodrigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, clarificador. Muy importante muy planificarse. Que te vaya muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos a ir a una pausa, pero ya estamos de vuelta con más información del centro norte del país. Se comienza a mover la maquinaria pesada y nosotros tenemos imágenes para irnos a la pausa con aquello. Vamos a estar de vuelta también con parte del trabajo sanitario que se está haciendo en la zona. Ya volvemos.